Hola gente, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de Instrumentación Quirúrgica. Hoy veremos sutura quirúrgica y aguja de sutura. Función: suturar los bordes de la herida mientras ésta se cicatriza. También se puede utilizar para ligar los vasos sanguíneos o conductos císticos. Lo podemos utilizar para realizar puntos hemostáticos, puntos simples o puntos en masas. Los factores que determinan la elección van a ser el tipo de tejido, características individuales de los tejidos de cada paciente, el tipo de sutura, puntos continuos separados, entre otros. La edad, el estado físico y fisiológico del paciente es un factor también característico en la selección de la sutura. Por ejemplo, la sutura en un pie diabético no se puede utilizar, por ejemplo, el CADU simple o el CADU cromado, e inclusive a veces también puede ser el Baikri. También uno de los factores es la experiencia y preferencia del cirujano. El tamaño del material de la sutura. El diámetro de una hebra de sutura determina el tamaño. Cuando más grande es el diámetro, más grande es el tamaño designado. La longitud está estandarizada entre 42.5 y 45.6 centímetros o de longitud completa entre 130 a 150 centímetros. Los calibres, esto es muy importante a saber, los calibres son estandarizados. Tenemos un calibre intermedio en el que está marcado por el número 0. Desde allí empieza su estado ascendente, es decir, calibre 1, 2, 3, 4 y 5. A mayor tamaño de número, mayor es el calibre de la sutura. Y por debajo de 0 vamos a ir en una escala descendente, en el cual vamos a tener 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 y así sucesivamente hasta llegar al 10 0. Que es el de menor calibre. Entonces, esto nos quiere decir que si yo tomo el calibre intermedio 0, el calibre 1 será mayor que el 0, por ende el 1 es la sutura más gruesa. Si yo tomo nuevamente al calibre 0, que es el calibre intermedio, y tomo al calibre 2.0, el 0 será mayor que el 2.0. Y así sucesivamente con los restos. Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, el 2 es mayor diámetro que el 2.0. El 3 será mayor, ¿verdad?, calibre que el 3.0. Vuelvo a establecer, el calibre intermedio es el 0 y de ahí tenemos los números enteros ascendentes a 5, los más gruesos, y los números descendentes hasta el 10-0 son de menor calibre o menor tamaño. Características de la sutura. Tenemos las suturas pueden ser de origen natural, por ejemplo, tenemos el origen animal como el CADU, o de origen vegetal como el lino, el algodón, y de origen mineral serían las suturas de acero quirúrgico. Cuando son de origen sintético, la sutura puede ser sutura artificial, entre ellos tenemos el poliéster, el polipropileno, el nylon, los polímeros, entre otros. En su nombre comercial sería el Baikri, PDS, Dexo. De acuerdo a su estructura tenemos monofilamento o multifilamento. Los
monofilamentos se presentan como una estructura única, como ser el acero, el nylon, el prolene, etc. El monofilamento, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, sería si yo tengo un alambre, esa situación del alambre, ¿verdad? Ese es un monofilamento. Los multifilamentos se presentan con estructuras trenzadas, como el catgut, el Viking, el Dexon, la cera, etc. Por ejemplo, en el trenzado vamos a tener, para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Sería una trenza de un calzado. Esa es una sutura trenzada. Una misma hebra de cualquier hilo también es una sutura trenzada. Por su acción en los tejidos pueden ser absorbibles o no absorbibles. Absorbible es la sutura es degradada por las enzimas, ¿verdad? O hidrolizada por el líquido del tejido. El tiempo que permanece intacto depende del tipo de tejido y del tamaño y tipo de la sutura absorbible. Si la herida está infectada o no, es el estado del paciente también determina la modalidad de reacción de la sutura. Por eso recién les decía que en un paciente de pie diabético no se puede utilizar sutura de origen animal. Ahora, la sutura no absorbible, tenemos la sutura presenta resistencia a la acción disolvente de las enzimas y el tejido encapsula la sutura creando una cubierta fibrosa alrededor de él. Son inertes a la acción de los tejidos, como ellos pueden ser el nylon, el acero, el prolene y el lino. Las suturas se clasifican de acuerdo a su acción en los tejidos, dijimos. Entonces, la sutura absorbible tenemos no sintéticas o naturales, como por ejemplo el lino, y lo tenemos las sintéticas o artificiales. Entre las absorbibles vamos a tener el Viking, por ejemplo. Las suturas no absorbibles, no sintéticas o naturales sería el lino, y las sintéticas no absorbibles sería el nylon, el prolene, entre otros. Clasificación según su acción en los tejidos. Tenemos la sutura absorbible, lo vamos a dividir según su origen en animales, por ejemplo el catgut simple y el catgut crómico. Después veremos más adelante cada una de estas suturas. En los sintéticos tenemos el ácido poliglicólico, entre ellos tenemos el Dexon, el polilactina 910, entre ellos tenemos el Viking. Tenemos luego el poliglicolato, que es el Maxon, el policaprone 25, que es el monocrin, y la polidioxazona, que es el PDS. En las suturas no absorbibles tenemos los de origen vegetal, animal, mineral y sintético. Entre ellos tenemos el hilo de algodón y el lino. Entre los animales vamos a tener la seda, entre el mineral vamos a tener el acero quirúrgico, entre el nylon quirúrgico vamos a encontrar el mononylon, el dermalón, y entre los poliéster recubiertos tenemos el Tynklon. Entre los poliéster no recubiertos tenemos el mersilene, el dacron, y entre los polipropilenos tenemos el prolene o el basculpin. Ahora veremos cada tipo de sutura. Entre las suturas tenemos el catgut simple, en el cual tenemos su sutura quirúrgica, va a ser trenzado, el color del material va a ser amarillo café. El material primo de donde se origina, ¿verdad?, es del colágeno de las ovejas o de los bovinos sanos. La retención de la fuerza ténsil, es decir, cuando se inicia la etapa de la absorción, va a ser de 7 a 10 días. El tiempo total de la absorción, es decir, cuando desaparece completamente la sutura, puede ser entre los 60 a aproximadamente 70 días.
La reacción tisular es moderada. Uso frecuente van a ser en tejidos adiposos y los tejidos con mucosa. No debe usarse, por supuesto, en tejido cardiovascular ni en las neurocirugías. La presentación va del 5.0 hasta el 2. Por decirle, y su empaque es de color amarillo. Luego tenemos el cadmocromado. La sutura quirúrgica se llama cadmocromado, es de tipo trenzado, es de color café o marrón, deriva del colágeno de oveja o bovino sano. Ahora, toma el color amarronado, ya que se les agrega sales de cromo para aumentar el tiempo de absorción. El tiempo aproximado durante la pérdida de la fuerza tensil, ¿verdad?, se inicia entre los 21 y 28 días. El tiempo de absorción total es de aproximadamente 90 días. En cambio, el anterior, el siempre habíamos hablado que era de 60 y 70 días. También el tipo de absorción de la sutura también depende de la condicionalidad del paciente y del estado del tejido. La reacción tisular es moderada y su uso frecuente van a ser, como dije recién, en tejido de mucosa, en este caso del cadmocromado. No debiendo ser usado, igual que recién, en las cirugías cardiovasculares ni neurocirugías. La presentación va del 5.0 al 2, al calibre número 2. Y su color de empaque es de color el Byfield. Es una sutura recubierta de Byfield de polilactina 910. Es de tipo trenzado y de color violeta. La materia prima que se utiliza es el copolímero del láctido y el glicólido recubierto con polilactina 370 estearato de calcio. La retención de la fuerza tensil es aproximadamente el 75% al final de la primera semana, alcanzando un 50% hasta el final de la tercera y cuarta semana. El tiempo de absorción es aproximadamente 60 días. La reacción tisular es mínima. El uso frecuente se puede utilizar en todos los tipos de tejidos, menos en los tejidos cardiovasculares y para neurocirugía. Presentación van del 8.0 hasta el calibre número 2, con sus respectivas y amplia gama de agujas. El color del empaque es el violeta. El Byfield Rapide también es lo mismo que el anterior, es de polilactina 910 trenzado. El color del material es violeta o incoloro. La materia prima es el copolímero del láctido, el glicólido recubierto con polilactina 370 y el estearato de calcio. La retención de la fuerza tensil es igual, aproximadamente del 50% hasta el final de la primera semana, y mantiene su fuerza tensil dentro de los 15 días. El tiempo de absorción, como es mucho más rápida, lo va a hacer dentro de los 42 días, se reabsorbe. La reacción tisular es mínima. El uso frecuente, al igual que el anterior, es en todos los tejidos e inclusive sobre la piel y especialmente sobre las mucosas. La presentación va del 5.0 a calibre número 1. Vuelvo a decirle, todas estas suturas presentan agujas en una amplia gama. El color del empaque es de color blanco y rojo. Luego tenemos el PDS. El PDS es una sutura de polidioxazona. El tipo de trenzado es monofilamento. El color es violeta. El material primo es el polímero de poliéster. La retención de la fuerza tensil es de aproximadamente el 70% al final de la segunda semana y el 50% puede llegar entre la cuarta y la quinta semana. El
y el 25% hasta el final de la sexta a séptima semana. El tiempo de absorción puede ser de los 90 días. La reacción de los tejidos es ligeramente rápida. El uso frecuente es aproximadamente en todos los tipos de tejidos, especialmente se utiliza para los suturas de tendones. La presentación va del 7.0, ¿verdad?, al calibre número 2, todo con su amplia gama de agujas. El color del empaque es plateado. Luego tenemos el monofilamento o mononylon. Es una sutura de nylon de etilón, es monofilamento, de color material puede ser negro o incolor. La materia prima es el polímero de nylon o nylon 6.6. La retención de la fuerza tensa en vivo, ¿verdad?, es una sutura no absorbible. El tiempo de absorción no es absorbible, por ende rápidamente se forma la conexión fibrosa o el encapsulado tisular. La reacción en los tejidos es una reacción inflamatoria aguda mínima. El uso frecuente se utiliza especialmente para la sutura de piel, pero también se puede utilizar para la ligadura de los tejidos, incluyendo en cirugía oftálmica o microcirugía. La presentación va del 11.0 al 2.0, con y sin aguja. El color del empaque es verde. El mononylon también tiene otra presentación en calibre, el cual hay que prepararlo en el servicio de esterilización. Entre ellos tenemos el nylon fino, lo vamos a establecer el nylon número 0.20, el nylon intermedio, que es el nylon 0.30, y el nylon grueso sería el nylon 0.40. El nylon fino, el nylon número 0.20, corresponde a una escala de 3 ceros, y el nylon intermedio, ¿verdad?, el nylon 0.30 corresponde a un 4 ceros, y el nylon grueso, que corresponde al 0.40, corresponde a un 0. La seda también es una sutura no absorbible, es de tipo trenzado, es de color negro, blanco o azul. Serían sus presentaciones de la sutura. La materia prima es la proteína orgánica llamada fibroneína. La retención de la fuerza tensil, como es una sutura no absorbible, no hay pérdida de fuerza tensil, sino que la hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. El tiempo de absorción no es absorbible, lo que sí se realiza una encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso. La reacción tisular es una reacción inflamatoria aguda. Uso frecuente se la puede utilizar para hacer ligadura en tejidos vasculares, incluyendo el uso de procedimientos cardiovasculares. Se lo puede utilizar en oftalmología o en la neurocirugía. La presentación va del 8.0 hasta el calibre número 5, con una amplia gama de agujas de sutura. El color del empaque es azul. El prolene. El prolene es una sutura de polipropileno, denominado prolene. Tiene estructura de monofilamento, de color del material es azul. El material de origen de la materia prima es el isostático cristalino de polipropileno. Como es una sutura sintética no absorbible, no tiene pérdida de fuerza tensa, no está sujeta a la degradación y al debilitamiento por las enzimas tisulares. Por eso es ampliamente utilizada en todas las cirugías vasculares.
por ende el tipo de obstrucción no es absorbible, la reacción de los tejidos es mínimamente aguda. Su uso frecuente, por decir, es el uso de las suturas cardiovasculares. También podemos utilizar la cirugía oftálmica y neurológicas. La presentación va del 10-0 al calibre número 2 con amplias agujas. El color del empaque es azul profundo. Luego tenemos el acero, que es una sutura quirúrgica de acero inoxidable. Es un monofilamento en su estructura, es de color material de color plata metálico. La materia prima va a ser el acero inoxidable 316L. La retención de la fuerza de tensión es indefinida. El tiempo de absorción, por ende, no es absorbible. La reacción en los tejidos es inflamatoria mínima aguda. El uso frecuente lo utilizamos para cerrar heridas, por ejemplo, como ser por ejemplo el esternón, y en algunos procedimientos ortopédicos para realizar cerclajes, por ejemplo de rótula o de Olectra. La presentación va del tamaño 1 al 5, con y sin aguja. El color del empaque es de color amarillo ocre. Bueno, las características que presentan esta sutura en su presentación, para tener que la etiqueta no va a marcar el tamaño de la sutura o calibre de la sutura. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el 5-0. La longitud de la hebra, en este caso está por debajo del calibre, va a ser de 45. Y luego tenemos el código de la aguja, que es SC20. En este caso ya vamos a explicar cada uno es el código. Y por debajo tenemos la descripción de la aguja. Le dice que la aguja es de 3/8 de círculo, punta triangular, es un dibujo que está marcado ahí, y la amplitud de la aguja, en este caso es de 20 milímetros. También nos marca el tipo de descripción del material de la sutura. Acabamos de hablar de la aguja. El tipo de descripción del material de la sutura, en este caso es mononylon. La especialidad de esta sutura, como es 5-0, es para la y el código del producto. Si vemos la descripción de la sutura que está abajo, que va a ser el Biclin, tenemos primero, vamos a trabajar sobre la aguja. El calibre de la hebra de la sutura va a ser calibre 1. La longitud de la hebra va a ser 70 centímetros. El código de la aguja va a ser ST-1. Es el código de la aguja. Luego tenemos el tamaño y la forma de la aguja. La aguja es una aguja curva de medio círculo en la dirección de abajo, punta redonda, que es la dirección de la aguja, y mide aproximadamente de 30 milímetros de amplitud. Esto ya vamos a ver en el otro tema de las agujas especialmente. La sutura, ahí le dice la descripción de la sutura, va a ser el Biclin. En este caso, la especialidad es que se puede utilizar este tipo de calibres son las cirugías obstétricas, ginecológicas o cirugía general. Y luego tenemos el código del producto. Bueno, muchas gracias. Suscríbete a mi canal. Espero que te haya servido este video. Nos vemos.